Estuvimos viendo la semana pasada acerca de el discurso de Esteban, ¿verdad? Sí, ¿recuerdan algo acerca de lo que se estuvo leyendo durante la semana? Acerca de Hechos 7:45 y 9:19, ¿verdad? Estuvimos hablando de todo eso, leyendo, perdón, de todo eso, cómo se presentaba Esteban ante el Sanedrín, ante los sacerdotes y jueces de ese tiempo. Hola Kelvin, buenos días. Vamos a estar hablando acerca del apoyo al discurso de Esteban ante las autoridades, donde él defendía su mensaje que proclamaba a un Jesús resucitado como Señor y Mesías. Los detalles de Lucas sobre el mensaje de Esteban no demuestran conversiones inmediatas entre las personas que estaban ahí presentes. Sin embargo, a medida que la historia de la lapidación de Esteban se desarrolla, nos enteramos de un Saulo, Pablo, que estaba ahí viendo de primera mano todo lo que se llevaba a cabo, y sabemos nosotros, ¿verdad?, que Saulo después vendría a los pies de Cristo, aquel Cristo que tanto él rechazaba y perseguía a los que profesaban su fe en Cristo, ¿verdad? Eso es un milagro, eso es ver la mano de Dios de primera mano. Okay. A propósito de la lectura de esta semana fue que los judíos que juzgaban a Esteban estaban preocupados por su amenaza al templo y todo lo que el templo representaba. En su defensa, Esteban mencionó que el templo no fue construido por David, sino por Salomón. Jesús también fue acusado de hablar de la destrucción del templo, aunque erróneamente los judíos vieron eso como una blasfemia. Vamos a estudiar por qué los judíos veían esas declaraciones como una blasfemia, ¿sí? El corazón de ellos estaba en el lugar equivocado, estaba en la dirección equivocada, y en ningún momento reflejaba en realidad la voluntad de Dios para su pueblo en esas actitudes de los judíos, ¿verdad? El objetivo de las lecturas es tanto mostrar por qué los judíos pensaban así, como demostrar por qué estaban equivocados. El enfoque de Dios estaba siempre en el corazón de la gente, no en un lugar mágico de un edificio hecho por el hombre. Al terminar la presentación de Esteban ante el Sanedrín, el sacerdote le dice a Esteban, ¿qué me dices de estas acusaciones que se te hacen? ¿Verdad? Vemos en Hechos 6:8. ¿Alguien me puede ayudar con esa lectura, por favor? Y Esteban, lleno de gracia Amén. y poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Amén. Síguele, por favor. 6:8, 6:9, 6:10 hasta el 7. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que es Jesús de Nazaret, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar
muchas gracias, brother. Vemos que Esteban estaba lleno de la presencia o del Espíritu Santo, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que él estaba haciendo prodigios, estaba haciendo milagros, eso causó furor en los líderes de ese tiempo. Instigaron los líderes a unos hombres a que esos hombres se levantaran y hicieran falso testimonio en contra de Esteban, ¿verdad? Una de las cosas más difíciles para el ser humano es poder ver nuestras propias acciones desde una perspectiva ajena. Cada que tomamos una decisión o vemos un acto, automáticamente tomamos una postura sin poder controlarlo, ¿verdad? Cualquiera que sea lo que vemos o lo que se nos presenta, automáticamente nosotros tomamos una postura. Cometemos ese error. ¿Por qué? Porque carecemos de los filtros necesarios, ¿sí? Filtros que el Espíritu Santo, cuando tienes una relación con Él, te provee, Él te los presenta. Pero en este caso nosotros vemos al Sanedrín, a los hombres que instigaron, a los líderes que instigaron a los hombres ser faltos de esos filtros. Entonces no tenían una relación con Dios. Instigaban a que le echaran a Esteban culpas que no eran ciertas, ¿sí? Aquí mismo nos declara la palabra que todo eran mentiras, ¿ok? Entonces, eso era lo que estaba haciendo el Sanedrín con Esteban. Tomaron posturas ofensivas y violentas porque de eso estaba lleno su corazón. Y no solo el corazón de ellos, ¿ok? Esteban se da cuenta que el corazón del Sanedrín y de los sacerdotes era muy semejante al corazón de sus antepasados, y de ahí se pesca Esteban, ¿ok? Vamos a empezar acerca del discurso de Esteban del 7 en adelante, del capítulo 7, versículo 1 en adelante, ¿verdad? Dice... prácticamente el corazón de los patriarcas era lo que iba a empezar a hablar Esteban. Desde el 7 en adelante vemos que empieza Esteban hablando de Abraham, nuestro padre Abraham, que salió de Mesopotamia, que Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad, hermana? Buenos días. Abraham sabemos que era el padre de la fe. Dios tenía su mirada puesta en él, ¿sí? Y vemos que Abraham caminaba conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, tenía sus fallas. Abraham en diferentes ocasiones, cuando iba pasando por diferentes pueblos, echaba mentiras para que no le fueran a quitar a su esposa, ¿verdad? Entonces, ahí vemos fallas de Abraham. O sea, que en realidad no dependía 100% de Dios. No entra en estos detalles Esteban, pero nosotros lo sabemos, ¿verdad? Después de esto, Abraham consigue por voluntad de Dios engendrar a Isaac, ¿ok? Abraham, sabemos que para que llegara Isaac, aparte de eso, cometió varios errores, ¿ok? Llegó Isaac a la vida de Abraham. Isaac vivió también conforme a la voluntad de Dios. Esteban hace mención al Sanedrín de Isaac, hablando acerca de las promesas que Dios tenía para él. Sí, Isaac también, con sus fallas, con sus errores, consiguió llevar a cabo la voluntad de Dios engendrando a Jacob. Entonces sabemos que Jacob, este tipo era una persona bien, lo que nosotros decimos a veces como bien recia, bien aguerrida, ¿verdad? No dejaba ir al ángel de Jehová y le dijo: o me bendices o no te vas, ¿verdad? Entonces ahí aprendemos de que el carácter de Jacob en diferentes momentos pudo haber afectado la voluntad de Dios. Sin embargo, como quiera, a pesar de todas sus fallas, Dios lo usó, ¿verdad? Esteban estaba enfatizando ante el Sanedrín que el pueblo de Dios, a pesar de ser un pueblo fallido, ¿sí? Dios así ha hablado todo eso, porque para Dios pesaba más la bondad que existía en el corazón de esos hombres
Para los ojos de Dios era mayor esa bondad que en cualquier otro pueblo en el mundo, ¿verdad? De los patriarcas, Esteban hace mención, los patriarcas obviamente eran los 12 que le nacieron a Jacob. Esteban hace mención directa acerca de ellos en el versículo 9 y dice algo bien fuerte. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo. O sea, si alguien te está hablando a ti de tus antepasados y diciendo, mira, Abraham, brother, tu bisabuelo Abraham esto, tu abuelo Isaac lo otro, tu padre Jacob esto, hombres de carácter fallido ante Dios, eso quieras o no, te va a empezar a doler, ¿verdad? ¿O me equivoco? A mí me molestaría, porque oye, ¿cómo vas a estar hablando ante multitud de gentes acerca de mis antepasados? Entonces, Esteban sigue empujando y diciendo, los 12 patriarcas con sus fallas, consiguieron habitar en Egipto por medio de José, llenaron la tierra de Egipto, a lo cual Dios proveyó, vio que el pueblo de Egipto estaba batallando mucho, sufriendo mucho bajo el látigo de los egipcios. Entonces Dios dijo, ok, vamos a proveerle a Moisés, ¿verdad? Vamos a permitir que Moisés se forme con los egipcios, que tenga una mentalidad como los egipcios, pero que pueda usar esa mentalidad para ayudar a los hebreos que estaban en necesidad. En su infinita misericordia, Dios, a pesar de toda la idolatría del pueblo de Dios durante ese tiempo, les da alguien que iba a semejar o tener semejanza al Mesías que vendría mucho después, ¿verdad? Entonces, después de Moisés, Dios permite que el pueblo salga de Egipto, un pueblo malagradecido e idólatra por 40 años, ¿sí? A pesar de que Dios les dio las tablas de los mandamientos, leyes y regulaciones sobre cómo vivir con salud, todas las reglas que Dios les puso a los egipcios, perdón, a los israelitas cuando salieron de Egipto, eran para su propio bien. Les decía, no coman de estos animales, ¿sí? Cuídense, lávense las manos, ¿sí? Todas esas cosas eran prácticas que en el mundo no existían. Pero ellos no sabían todo eso. Ellos creían que en su corazón, porque no compartían el corazón de Dios, en su corazón creían que era un Dios opresor, que era un Dios que les ponía cargas, y hasta andando en el desierto llegaban a renegar diciendo, nos falta agua, en Egipto tan siquiera teníamos cebolla, aquí no tenemos nada. Bueno, a pesar de todo eso, Dios les permite llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Ojo, el corazón de ellos estaba en un lugar, ¿sí? No estaba en el Dios que los trajo a ese lugar. El corazón de ellos estaba en el lugar equivocado, aún en eso. Ya Dios los solidifica, les da las tierras, ellos vencen por medio de la mano de Josué y todos ellos. Esteban hace mención de Josué y de todo esto, Esteban hace mención en el capítulo 7, ¿sí? Después el pueblo, inconforme con todo eso, piden un rey, un hombre a quien ellos le brinden respeto, alguien que los represente. Qué mal estaba el corazón del pueblo de Dios en ese momento, ¿verdad? Y Dios se los da, una persona así alta como el hermano, grande, fornido, con mucha presencia, una persona que era más alto que todos los demás, dice la palabra, que de los hombros para arriba, eso es casi más de un pie. Entonces, Saúl era la persona ideal para el pueblo de Israel, pero para Dios lo era, ¿verdad que no? El corazón de Saúl no estaba no estaba caminando o no estaba reflejando lo que reflejaba el corazón de Dios. Conocemos que Saúl tuvo muchas fallas. Al último, Dios en su misericordia otra vez, después de haberles proveído tantas cosas, les provee a David, al rey David. Vemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Perdón, vamos a regresar tantito aquí. Aún está hablándoles Esteban al Sanedrín, ¿verdad?
en su intimidad, David, en su inferioridad, en su soledad, la alabanza estaba de continuo en su boca, la alabanza a Dios. David era un chiquillo, era el menor de su casa, ¿sí? Su padre Isaí tenía hijos muy similares a Saúl, altos, rubios, fuertes, todos eran mejores que David, pero Dios no veía eso. Aquí Dios nos demuestra, ¿sí?, lo que es la verdadera casa de Dios. Disculpen, casi nunca uso esto y nunca doy clase, así que estoy aprendiendo. La verdadera casa de Dios era el corazón, y vamos a llegar a eso, ¿verdad? Así encontró David gracia en el corazón de Dios, haciendo su voluntad, refugiándose en Dios en todas sus necesidades. Sabemos que David estuvo muchos años apacentando las ovejas de su papá, que era la riqueza de la familia. En realidad peleaba con osos, chavito de, no sé, 17 años. ¿Cómo va a poder contra un oso o un león? Esa es fuerza de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios sabía los planes que tenía para David. Entonces, vemos que fue puesto por sucesor de Saúl en su tiempo, en el debido tiempo, cuando el corazón de David estaba listo. Llegó a ocupar el puesto de sucesor de Saúl, o sea, el rey sobre toda la nación de Israel. Alcanzó la cima y la imagen suprema de lo que un rey debía hacer conforme a la voluntad de Dios. David, alcanzando las metas que Dios le había puesto, descansó. David llegó a un punto en el que dijo: ya cumplí todo lo que Dios tenía planeado para mí, voy a descansar. Ahí cometió el error. En su descanso tropezó. Ese tropiezo le impidió más adelante construir el templo a Dios, que por sí ya era un deseo bastante fallido, bastante equivocado, ¿verdad? Vemos también como personas con ciertas medidas de humanidad y de diversas naturaleza nos gusta admitir, ¿sí?, que nos sentimos bien al final del día con nosotros mismos para poder así dormir tranquilamente. ¿A qué me refiero con eso? Todas las decisiones que nosotros tomamos durante el día, de las 100 decisiones, les puedo asegurar sin titubear, sin dudar, que el 90% son malas decisiones, ¿sí? Asumimos las consecuencias durante el día y reparamos esas decisiones de la mejor manera posible, ¿verdad? Somos atrabancados, tenemos un corazón muy fallido, ¿verdad? Sin embargo, al acostarnos, tenemos que, como humanos, crear un sentido de aceptación y conformidad. Creo yo que eso fue lo que David hizo después de que pecó. Sí, llegó en su momento a descansar. Obvio, todos sabemos la historia de cuando vio por la ventana y vio a una mujer desnuda y en su corazón la deseó y actuó en ese pecado, ¿ok? Él trató de hacer las cosas de la mejor manera posible según su carne, según su corazón. Mandó a la esposa de la mujer a la primera fila de la guerra, ¿sí? y pues del batallón, gracias, y lo mataron, ¿verdad? Entonces, como que eso creó un poco de paz en el corazón de David, diciendo: murió por la causa de la obra del Señor, el esposo de esta chica, entonces pues me voy a casar yo con ella, ¿verdad? Pero ella había pecado, ¿ok? A menudo esa actitud nos lleva a crear niveles de aceptación o santidad, porque nos comparamos con otros hermanos y decimos: pues este brother hizo algo así, yo hice otra cosa, creo que lo mío no es tan malo como lo de él. A ese nivel llegó David. David estaba gobernando sobre el pueblo de Dios, habiendo estado en pecado, ¿sí?, sin haberse arrepentido verdaderamente. Y llega Natán, el profeta, en 2 Samuel 12. Me sigo yendo para atrás, disculpen. Ok, en 2 Samuel 12 llega el profeta Natán y le dice, obviamente la historia que ya sabemos, ¿verdad? Oye, David, fíjate que hay un hombre así ya está, que llega y que tienes un montón de ovejas, sin embargo
Su vecino solamente tiene una y en vez de matar las de él, se come la de su vecino. ¿Qué haremos con este hombre? Matarlo, que descienda toda la fuerza de la ley sobre ese hombre, ¿verdad? Entonces, ahí le dice Natán a David, oye, pues tú eres ese hombre. Entonces cae un juicio de Dios finalmente sobre la vida de David, ¿sí? Que ese juicio restaura el corazón de David, ¿ok? En su deseo de sentirse justificado, trata de olvidar su pecado a David. Entonces hace lo suyo el profeta Natán, y David entra en razón consigo mismo. Fue terrible el juicio de Dios contra David, pero necesario, porque Dios amaba su corazón. De ese juicio resulta Salomón. Claramente la Biblia dice en 2 de Samuel que al tratar de hallar consuelo, Salomón, por el juicio de Dios, porque falleció su hijo con Betsabé, él entonces se acuesta con una de sus esposas y sale Salomón, ¿sí? Directamente de ese juicio. Que aquí vemos que cuando Dios te ama, cuando Dios quiere que vivas conforme a su voluntad, tú cometes tus pecados, pero Él siempre viene a ti, siempre viene y restablece tu vida, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que nosotros debemos de darle rienda suelta a nuestro pecado. ¿Por qué? Porque entonces venimos a ser como los hombres que estaban haciendo esto con Esteban, ¿ok? Entonces, vimos que llegó Salomón a la vida de David. Vamos a hablar acerca del corazón de Salomón también. Sí, en 2 de Crónicas 1 se nos habla acerca de que Salomón toma el lugar de David su padre, y nos dice claramente que Dios estaba con él. Dios estaba agradado de la manera en la que Salomón se manejaba. Él no pidió riquezas, él no pidió carros, él no pidió un ejército, él le pidió a Dios sabiduría, ¿verdad? Entonces Dios dice, aquí una persona que es digna de construir mi templo, ¿sí? Salomón entonces reúne a todos los varones de Israel, ancianos y sacerdotes, juntó a todos los utensilios y metieron el arca del pacto en su lugar dentro del templo. Al terminar de acomodar el arca en su lugar, la presencia de Dios, que en 1 de Reyes 8:30 al 52 se nos presenta la palabra Dios como Yahweh, y la presencia de Dios en este enfoque de Yahweh llenó toda la casa. Al darse cuenta Salomón de eso, agacha su cabeza en reverencia y se voltea a hablar al pueblo. En eso les dice que a pesar del deseo de David de construirle casa a Jehová, Dios no se lo permitió, aclarándole Dios a David que era, a pesar de ser un buen deseo, a David había derramado demasiada sangre, ¿sí? Entonces ese privilegio iba a pasar a Salomón, ¿verdad? Entonces de ahí vemos, nos brincamos a el discurso de Esteban. Termina en después de que hace todo este énfasis en la vida de los judíos y de los antepasados. Todo esto que estuvimos hablando eran puntos de enfoque que Esteban le hacía al Sanedrín o a los sacerdotes. Esteban aclara que el corazón idólatra, que el corazón del pueblo de Dios o de los judíos es idólatra, reflejando claramente lo torcido que tenía en su corazón al querer mezclar su manera de adorar a Dios como lo hacían cuando estaban entre los egipcios, entre los pueblos que no vivían conforme al corazón de Dios. Identificaban la adoración a Dios como si estuvieran adorando a otros dioses. Y en el verso 51 y al 53 del versículo 7 vemos que Esteban usa palabras muy fuertes. Le voy a dar lectura. Dice: tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados.
Ustedes son iguales que el peor momento de Abraham, son iguales que el peor momento de Isaac, son iguales que el peor momento de los patriarcas, ¿sí? Son iguales que el pueblo que estaba en Egipto. A pesar de que Dios ya habita en su templo, ¿sí? ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no lo han obedecido. O sea, le está diciendo, ustedes recibieron toda esta información, toda esta ley, ¿sí? Para cómo vivir en santidad. ¿Y qué hicieron con ella? ¿Verdad? Al oír esto, dice la palabra que rechinaban los dientes de los que estaban ahí en el Sanedrín. Montaron en cólera contra él, contra Esteban, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ahí vemos el corazón de Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, no querían escuchar todo eso, y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. En otra versión dice: Señor, no tomes en cuenta todo lo que estos hombres están haciendo contra mí. No les tomes en cuenta este pecado. Ahí vemos el corazón verdaderamente de Esteban. ¿Dónde estaba? ¿Verdad? A vista de los ojos de los judíos, la muerte de Esteban fue un logro enorme en la batalla en contra de los cristianos. En ese momento, al apedrear a Esteban, estarían dando luz verde a Saulo, quien ellos pensaban que llegaría a ser un elemento fundamental. Saulo estaba preparadísimo. Saulo podía hablar con cualquier persona acerca de la ley, ¿sí? Podía convencer a griegos. Tuvo un upbringing, no sé cómo se diga, una crianza, gracias, muy preparada. Entonces los sacerdotes veían a Esteban como alguien con mucho potencial para la batalla en contra de los cristianos, ¿sí? Pero ellos no sabían que los planes de Dios serían otros, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta claramente que por la maldad de sus corazones los judíos cometieron tantos pecados. A pesar de tratar de vivir bajo los estatutos de la ley, necesitaban a fuerzas un cambio de perspectiva, mas ellos se rehusaban a hacerlo vez tras vez. Dios les daba oportunidad de que vieran las cosas de una manera diferente. Obviamente la última fue con Jesús, ¿verdad? Les presentaba un plan nuevo, un plan totalmente diferente. Ya no tienen que vivir bajo la ley, ¿sí? Con que vivan bajo mis enseñanzas, amen a sus prójimos como a mí mismo, no tengan dioses ajenos delante de mí, ¿sí? Todas esas cosas eran leyes nuevas que el pueblo simple y sencillamente no veía. ¿Ok? En 1 Reyes 6.1, para seguir un poquito más adelante, ahí, vemos la casa de Yahweh, YHWH, ¿verdad? Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el 4º año de su reinado en Israel. Señor, en este versículo de 1 Reyes 6.1 está escrito en mayúsculas, ¿sí? La palabra Señor. Es una traducción específica de una palabra hebrea que no necesariamente significa Señor en ningún sentido normal, y está constituida por 4 letras. Estas 4 se leen de derecha a izquierda, ¿verdad? La primera es derecha, ok, perfecto. Yod, Hey, y luego Vav, He, ¿verdad? Esto es porque la letra, estas letras suenan como una Y. Esta, Yod, He, Vav, Yod, He, Vav y He. Ok, suena como una Y, y así tenemos los sonidos de la letra Yahweh. ¿La reconoce? ¿Alguna vez ha escuchado usted todos la hemos escuchado, ¿verdad? Yahweh no es lo mismo que Yahvé.
Es lo mismo, aquí explica. Pasa que la W, la letra Vav, creo que es esta, sí, es esta. A menudo se escribe con una W alemana. Los alemanes la W la pronuncian como V. Entonces, en el español, por eso a veces vemos como que dicen la marca Volkswagen, ¿sí? En alemán es Volkswagen, ¿verdad? Ellos no pronuncian así. Entonces nosotros adaptamos el nombre de Yahweh como Yahvé. Ajá. Pero es la misma. Salomón comenzó la construcción del templo como Beit. Beit es casa. Casa, Beit, es B-E-Y-T, de Yahweh. Esta frase es usada muchas veces para referirse al templo, no solamente por Salomón, sino además por otras personas del Antiguo Testamento. La frase se entiende mejor si estudiamos Yahweh con un poco más de cuidado. Estas 4 letras tienen un significado especial en el Antiguo Testamento. Durante siglos, estas 4 letras formaban la palabra más sagrada del habla humana. La palabra es tan santa aún hoy en día, muchas personas se niegan a decirla en voz alta. ¿Qué piensan ustedes acerca de esa postura de no decir el nombre como los judíos? Ellos no pronuncian esa palabra. Ellos es sagrada. Creo yo que tenemos esa libertad, ¿no? Como hijos de Dios, de pronunciar el nombre de Dios. Dios nos invita a que vengamos a su presencia, que hablemos, que nos dirijamos a Él como nosotros queramos, porque Él sabe que si hay agradecimiento en nuestro corazón, el acercamiento o la pronunciación del nombre va a ser en amor, va a ser en respeto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay en estas 4 palabras que merecen tanto respeto? La clave se encuentra en el Antiguo Testamento. En el Éxodo, la palabra presenta una explicación en el relato de Moisés ante la zarza ardiente. ¿Sí? En Éxodo 3, si gustan, ahorita se nos está acabando el tiempo, así que vamos a tratar de apurarnos un poquito. La palabra presenta una explicación de Yahweh como el Dios Padre, Elohim, que es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Significa que cuando se habla la palabra Elohim, Dios es el Señor, pero también en minúsculas podría significar dioses, de modo que no habla solo del único Dios verdadero, la palabra Elohim. Sí, se puede utilizar de varias formas. Elohim con E mayúscula habla acerca de Dios en Éxodo 3, específicamente en el versículo 6. Sin embargo, la palabra Elohim, al quitarse la E mayúscula, también significa dioses. Moisés le pregunta a Dios en ese capítulo: ¿cómo debo responder si el pueblo de Israel me pregunta el nombre del Dios que envió a Moisés? Si el pueblo me pregunta a mí, Dios, ¿quién me envió? ¿Cómo se llama nuestro Dios? ¿Qué les digo? A lo que Dios les dice en el versículo 14 y 15: diles que yo soy el que soy, te manda. ¿Sí? Esto es una declaración bien fuerte, la verdad. Es una declaración que debemos de comprender. Yo aprendí en una ocasión que di una respuesta basada en mi carácter. Me dijeron: te excusas bajo tu personalidad al decir yo actué o dije esto porque así soy yo. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido esa fallota? Creo que todos, ¿no? Cuando nos encontramos, es que compréndeme, así soy yo soy así. No tenemos ese derecho. No tenemos ese derecho. No estamos diseñados para ser permanentes ni constantes. ¿Sí? Nuestra alma sí, pero aún ella está en cambio. Nuestra alma está constantemente cambiando. ¿Por qué? Porque venimos ante la presencia de Dios y pedimos perdón. Nuestra alma es la que pide perdón.
¿sí? No nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo cambia, se desecha, no somos nada en realidad. Entonces, Dios le dice en este versículo: yo soy el único constante, yo soy lo único que siempre se permanece verdadero, yo soy el único que nunca cambia. Así preséntate ante el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no entendió eso, ¿verdad? Dile esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Aunque no estamos seguros exactamente, moviéndonos un poquito más adelante, cuándo dejó de usarse el nombre Yahweh por los judíos, muchos estudiosos están de acuerdo en la causa de por qué se dejó de usar. Hay un versículo en Levítico que recuenta la historia del hijo de una mujer que usó el nombre de Jehová al mismo tiempo que al maldecir a su hermano o a un semejante, y pues lo apedrearon. El pueblo lo apedreó porque en Levíticos 24 dice: además, todo el que pronuncie el nombre del Señor o Yahweh al maldecir a su prójimo será condenado a muerte. Toda la asamblea lo apedreará. Ojo, aquí dice sea extranjero o nativo. Las leyes aplican a nosotros los extranjeros en todos los casos, bíblicamente. Bueno, será condenado a muerte. Por eso hicieron a Esteban y a Jesús lo que les hicieron en su momento, ¿verdad? La mayoría de los estudiosos con el tiempo utilizan los sonidos vocales de una palabra hebrea para Dios, Adonai, la cual significa Señor, pero no solo en el sentido de Dios, sino que significa Señor también en el sentido en minúsculas. Señor, Adonai en minúsculas quiere decir amo, ¿ok? Esta era otra palabra que los judíos utilizaban, aparte de Elohim. Entonces, utilizaban Elohim, Adonai, y utilizaron esas minúsculas, las letras con las que esas palabras empezaban, minúsculas, y las adaptaron al nombre de Jehová, porque la Y judía también puede sonar como una J latina, ¿ok? Entonces, Yahweh, Jehová, ¿sí? Se adaptó para poder utilizar ese nombre sin tener que usar el nombre de Yahweh, ¿ok? Muy bien. En este sentido, cuando Dios pronunciara su nombre, estaría conectado con la acción y con aquellos aspectos de su carácter. Muy bien. Hay varias áreas de acuerdo general sobre el nombre que se destaca, nombres que se destacan. Por un lado, los eruditos generalmente están de acuerdo en que el nombre de Dios es una forma verbal más que un sustantivo. El nombre de Dios como Yahweh no es solamente un nombre, es una acción. ¿Sí? Es el Dios que libera, el Dios que sana, el Dios que tiene compasión, ¿verdad? Debemos de aprender que el nombre de Dios no es solamente el nombre de una imagen, sino es el nombre de una actividad, de una relación, ¿sí? De un acto. Dios hace en el versículo 33, capítulo 33, versículo 19 de Éxodo, Dios le dice a Moisés: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en fidelidad. Incluso la primera revelación del nombre a Moisés en Éxodo 3 viene en el contexto de Dios como un Dios que actúa. Amén. El segundo punto importante se centra en el acuerdo académico referente a la falta de acuerdo de los estudiosos sobre el significado completo y preciso del nombre. Básicamente no saben qué significa exactamente el nombre, porque no hay manera, no va a haber una manera de saber con capacidad mental o humana lo que en realidad significa el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no viven, si no viven la fe que nosotros vivimos. Dice aquí, el nombre de Yahweh es usado 6.828 veces en el Antiguo Testamento. A la incapacidad para reconocer el nombre
hay una persona, se llama Trygve Mettinger. Él es un sueco estudioso en la palabra. Dice: Dios sigue siendo el Dios escondido, el Dios que en el Antiguo Testamento tiene contactos con los mortales. Sin embargo, sigue siempre siendo Dios y en santidad. A pesar de que tiene un contacto con Moisés, que le falló un montón de veces a Dios, Él sigue siendo constante, Él sigue siendo santo. Dios permanecerá indescifrable. El Antiguo Testamento conoce solamente una respuesta a la divina relación de sí mismo: la adoración y el temor del Señor. Cualquiera que busque el contacto con Dios debe estar dispuesto a respetar lo incógnito de Dios. Debemos de dejarlo ir. Sí, dejen ir la necesidad de saber la identidad de Dios, no es necesario. Sí, ¿por qué? ¿Quién va a conocer en realidad completamente a su Creador? Nadie. Es imposible. ¿Ok? Conocer a Dios no es para disipar el misterio que pertenece a la deidad. Dios es conocido, aunque no completamente. ¿Ven? Ahora vamos a ver acerca de invocación, la invocación del nombre de Dios en el templo. ¿Sí? Hay un pasaje inusual que registra una declaración de Salomón en la dedicación de la casa de Dios. En 1 Reyes 8, 41-43 dice: trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo donde habitas y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, y al igual que tu pueblo Israel tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Salomón le oraba eso a Dios: Señor, acepta a los extranjeros y cúmplele sus necesidades para que ellos puedan así proclamar tu nombre. Salomón quiere que todos sean conscientes de que la casa que construyó invoca el nombre de Dios. Ese es el nombre de la casa que construyó Salomón: invoca el nombre de Dios. Amén. Vamos a seguir. Hay un método que utilizan los hebreos al declarar la propiedad o a cambiar de dueño, ¿sí? Usted es dueño de una casa, se la vende al hermano, y usted, para hacer oficial el decreto, se levanta y enfrente de la casa declara ante los vecinos, ante la gente que va caminando: mi casa ya no es mi casa, ahora es casa del hermano Antonio, ¿verdad? Múltiples veces durante todo el día. ¿Para qué? Para que sí se corra la voz. Entonces, ese sentido de propiedad de algún modo explica la indignación judía en el templo en el tiempo de Esteban ante la idea de que Jesús fuera a destruir el templo. Los judíos estaban indignados porque después de que Salomón construyó el templo, Salomón declaró: este templo ya no es mío, este templo es de Dios. Entonces, cuando Esteban dice: Jesús dijo que iba a destruir el templo, ellos lo toman literal. Oye, eso es blasfemia. Esa es la perspectiva que creo que debemos de tratar de tomar para entender un poco a los judíos. No estoy justificándolos, ¿verdad? Hicieron mal. Esto se vería como la destrucción de la propiedad de Dios. Lo que los judíos no estaban viendo era la otra frase que Jesús ligó con esa enseñanza de destruir el templo. Jesús también dijo que lo reconstruiría a los 3 días. ¿Sí? No solo somos nosotros el templo de Dios, sino que le pertenecemos a Él. Somos su pueblo, el rebaño de su prado. No solamente somos un edificio. Sí, Dios, no sé, podría decir: todos estos cuerpos que están aquí son mis templos. No, o sea, somos, para Él somos algo más valioso. No somos solamente una casa, ¿me entiende?, donde Él pueda morar. Es algo mucho más para Dios, que nosotros no tenemos la capacidad para explicar. Esteban y la fe cristiana no estaban defendiendo la eliminación de la casa de Dios. Ellos estaban anunciando su renovación completa, refiriéndose al corazón del judío necesitaba ser destruido, ¿sí?, y reconstruido. ¿Por qué? Porque solamente habitaba leyes en el corazón de los judíos, no habitaba el amor de Dios. Entonces, vemos 2 de Reyes 10, 14, Primera de Crónicas 9, 19 y Marcos 14 al 34. No vamos a leer todo eso, pero Esteban señalaba la historia de gobernantes previos de Israel que asesinaron a un sinnúmero de hombres santos, entre ellos
la masacre de los hijos de Acab, no porque ellos sean contados entre los santos, sino porque Acab, su padre, era conocido por su asesinato sin piedad de la gente que se interpusiera en su camino. Jehú, quien supervisó la masacre, no se cuidó de andar en los caminos de Dios, como tampoco lo hicieron sus hijos después de él. La historia de Israel y de Judá eran una historia de un rey bueno, de vez en cuando, pero un número espantoso de reyes terribles y malvados. Esa era la historia que Esteban estaba diciéndoles al Sanedrín. Durante los días del templo original había suficiente maldad en la tierra que con el tiempo Dios destruyó a su propia gente y derribó la casa hecha por él. Según 1 de Crónicas 9, nos habla de la genealogía de los que regresaron del exilio. El templo en la época de Esteban fue el segundo templo en el lugar. El primero fue destruido, según los profetas, por Dios mismo, por medio de manos extranjeras, cuando obviamente vinieron y destruyeron el templo y los llevaron exiliados a Babilonia, ¿verdad? La audiencia de Esteban debería haberse preocupado por su propio corazón y vida, no por el asunto del templo de Dios, que si iba a ser destruido o si podría ser reconstruido. Ninguna destrucción como esta podría ocurrir sin la mano de Dios. Del mismo modo, si Dios iba a ver el templo destruido, nadie podría detenerlo. El llamado del pueblo de Dios debe ser el pueblo de Dios en corazón, alma, mente y cuerpo. Ese es el verdadero templo de Dios, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Las lecturas que les di de Crónicas y de Marcos, todas esas hablan de eso, ¿ok? Necesitamos movernos un poquito más rápido, disculpen. Ok, entonces Saulo persigue a la iglesia. En Hechos 8 y 9 leemos acerca de la opresión de Saulo a la iglesia. Con gran celo se propuso Saulo erradicar a todos los que se consideraban creyentes en Jesús. Segunda de Pedro 1, del 1 al 15, nos habla acerca de la conversión de Saulo, perdón, y de lo que llevaría a cabo esta conversión. Examinemos de cerca este pasaje en su propio tiempo, que aunque fue escrito muchos años después, hacia el final de la vida de Pedro, muestra claramente la enseñanza apostólica a los creyentes. ¿Cuál es la parte dura aquí? Pedro quiere que la iglesia sea santa y viva en gracia y paz. La promesa era que en Cristo hay una salida de la corrupción pecaminosa del mundo. Una cosa sería si Pablo o otros perseguidores de la iglesia estuvieran tratando de acabar con los pecados miserables que trataban de desentrañar la estructura de la sociedad. Otra cosa sería si la iglesia fuera una rebelión militar que buscaba suplantar a los poderes establecidos como leyes con una nueva estructura de poder. Pero esa no era la enseñanza era simple. Pedro y los apóstoles enseñaban que lo necesario era vivir una vida santa por la fe que tienen en Jesús, ¿sí? Entonces el corazón verdaderamente del Sanedrín, de Pablo, de todos los que iban contra los cristianos, estaba muy, muy equivocado. El poder de Dios detrás de esa resurrección, hablando de la de Jesús, no es darle influencia política o militar a sus creyentes, sino darnos poder sobre el pecado. Amén. En el Salmo 144 vemos justo con la conversión de de Saulo. Vamos a leer, ya es de los últimos versículos que vamos a leer. Salmo 144 dice: Bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite y mi libertador, mi escudo en quien me refugio. Señor, ¿qué es el mortal para que lo cuides? ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? Todo mortal es como un suspiro, sus días son fugaces como una sombra. Abre tus cielos, Señor, y desciende, toca los montes y haz que echen humo. Lanza relámpagos y dispersa al enemigo. Dispersa tus flechas y ponlo en retirada. Extiende tu mano desde las alturas y sálvame de las aguas tumultuosas. Líbrame del poder de gente extraña. Cuando abren la boca dicen mentiras. Cuando levantan su diestra juran en falso. Te cantaré, oh Dios, un cántico nuevo.
Con el arpa de 10 cuerdas te cantaré salmos. Tú das la victoria a los reyes, a tu siervo David lo libras de la cruenta espada. Junto con la conversión de Pablo, hemos puesto el Salmo 144, que es un maravilloso salmo de alabanza a Dios por la liberación de su pueblo. A pesar de que la gente no es realmente tan importante, solo un suspiro. Bien, aquí leíamos eso, una sombra fugaz. Sin embargo, Dios salva a su pueblo. Y como el salmista lo pide, Dios es capaz de enseñarles una nueva canción. Justo lo que Pablo necesitaba. Necesitaba Saulo tomar un paso hacia atrás, ver la perspectiva verdadera, ¿sí? De por qué estaba resurgiendo tanto creyente en Cristo, ¿sí? Y cuestionar las acciones las acciones del Sanedrín y los mandatos que le hacían de ir en contra de los creyentes. Entonces Dios le da la oportunidad a Pablo de que cambie su vida, de que cambie su dirección, de que le acepte en su corazón, de que lo conozca. Y Pablo hace un cambiazo, la verdad. Entonces, debido también a la muerte de Esteban, hay un mover entre los seguidores de Jesús. Sí, vemos Felipe, acaban de matar a Esteban, Felipe lo sabe. Dice la historia de Felipe, el eunuco etíope, se completa únicamente con un versículo. Deuteronomio 23:1. Un eunuco era rechazado en virtud de la ley de Moisés. Ningún eunuco debía entrar en la asamblea de Dios. Vemos, sin embargo, que Felipe no tiene estos problemas, ya que el mensaje de Jesús va más allá de la deformidad física. Esto es antes de que leamos del encuentro de Pedro con Cornelio y la conversión de los gentiles en Hechos 10. Podemos comenzar a ver los viejos odres. Me encanta a mí ese versículo cuando habla acerca de que no pongas vino nuevo en odres viejos, porque Jesús era el vino nuevo, ¿sí? Los odres viejos era la ley. Entonces llega Jesús con su resurrección a quebrar todos los odres viejos y a rehacer. Tuvimos la necesidad de quebrar todos esos odres viejos, remoldar ese barro, renovarlo, para que Jesús empezara a derramar de su vino nuevo dentro de todas las vidas en el mundo. Amén. Ahí terminamos. ¿Cómo ve usted a la iglesia como la casa de Dios? ¿Se siente cómodo perteneciéndole a Dios? ¿Refleja su vida dicha propiedad? ¿Usted se siente cómodo al decir, yo pertenezco a la nueva iglesia de Dios? ¿Qué fallas le vemos a la nueva iglesia de Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué similitudes estamos teniendo con el pueblo judío? Como ellos no pronunciaban el nombre de Yahweh, así utilizaban ellos una manera para sentirse un poco más santificados. ¿Qué estamos haciendo nosotros en similitud a ellos que nos permite estar santificados? Por ejemplo, el tocar ahí arriba. Yo toco, entonces yo estoy más santificado. No necesariamente. Yo vivo las mismas dificultades que todos ustedes viven. Entonces pregúntese usted, ¿en realidad estamos enfocándonos, estamos viendo a los etíopes, eunucos con los que convivimos diariamente como en la ley lo miraban? Ellos no podían entrar a la presencia de Dios porque eran imperfectos. Nosotros los vemos a nuestros amigos que no tienen a Cristo, los vemos como eunucos o etíopes y decimos, ellos no merecen. O extendemos como Felipe una oportunidad de que ellos lleguen al conocimiento de Dios. Felipe hizo aún más. El etíope nos demuestra que él fue tan sincero en su conversión que dijo, oye, ¿por qué no me puedo bautizar ya de una vez? ¿Verdad? Entonces, ahí vemos que en las necesidades de allá afuera, a veces ellos son más sinceros en su amor por Dios, sí, que nosotros mismos. ¿Okay? Con esto ya culminamos. Al parecer hay lecturas para la próxima semana. Van a estar leyendo Hechos 9, 19 al 22 y hasta el 13, si no me equivoco. ¿Okay? Así que muchas gracias por esta oportunidad que
gustó, que Simón me dio. Le doy la honra y la gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por su paciencia.